El siguiente espacio en El Cubo es un aporte a la comunidad del Departamento de Estudios Históricos del Ejército y AMEU, Asociación de Amigos de Museos Militares del Ejército Uruguayo, a cargo del magíster José María Olivero. Bueno, nos encontramos hoy de nuevo con esas pequeñas historias que hacen la gran historia del Uruguay y con un personaje que es conocido y a la vez muchas veces cuando uno profundiza desconocido, que es Francisco de los Santos, el Chasque Oriental. ¿Quién era Francisco de los Santos? Empecemos con que era un indio guaraní, de origen guaraní, misionero, y había nacido el 29 de enero de 1788 en el pueblito que había afuera de la fortaleza de Santa Teresa, en Rocha. Fortaleza española en ese momento en plena actividad. Eso ya nos lleva a una importante cosa. Él nace en la zona fronteriza y nace ahí porque los indios guaraníes habían sido quienes habían actuado como obreros en esa construcción que se había empezado en 1763. Y al mismo tiempo, muchos habían quedado a vivir en el lugar, en ese pueblecito aledaño, en el cual vivían personas familiares de la guarnición, pulperos que le servían a la guarnición para la compra, e incluso gente de la zona que buscaba la protección de la fortaleza para poder vivir. Sus padres, Martín de los Santos y Francisca, sin apellido, cosa muy común en la época, puede haber vivido una vida totalmente tradicional, vivir en la zona de Rocha, actividades de campo, ser un buen arriero, participar del contrabando, era muy común en la época, pero los hechos históricos los llevaron a ser mucho más y quedar en la memoria de lo que es el Uruguay y ser parte de lo que es la construcción de lo que es el Uruguay actual. Así, iniciadas las luchas libertadoras en 1811, él se incorpora al ejército artiguista. Lucha en las diferentes batallas, no tenemos demasiada información lamentablemente, pero es recordado por un hecho específico al final del periodo artiguista. Artigas, vencido en la provincia oriental, debe ir a la Mesopotamia argentina, sigue luchando contra el centralismo de Buenos Aires, mientras los portugueses están dominando nuestro territorio, y buscando también poder recuperar fuerzas para volver aquí. Francisco de los Santos lo sigue en esa lucha. Y está presente en septiembre, el 5 de septiembre de 1820, cuando Artigas debe pasar al Paraguay, no para exilarse, sino buscando apoyos para poder volver. Lamentablemente, de esa marcha nunca volverá. Pero como última actividad, solicita que un soldado avesado y fiel pueda hacer una misión peligrosa, pero que es esencial por la fidelidad de sus hombres. Y es llevar sus últimos recursos de la caja revolucionaria a los soldados y oficiales que estaban prisioneros en la isla de las Cobras, en Río de Janeiro. Esos oficiales, muchos eran antiguos lugartenientes que habían sido capturados durante la lucha contra los portugueses. Estaba Lavalleja, como tantos otros que estaban, Andrés Guacoraría Artigas también. Y el que se ofrece es el entonces ya sargento Francisco de los Santos. Tiene que recorrer 2.000 kilómetros, una distancia que hasta ahora es muy extensa, a caballo, transportando una carga peligrosa, dinero, peligro de ser robado, y además poner en la tentación de quedarse con esos fondos porque no había forma de controlarlo. Artigas le entrega 4.000 patacones y 22 onzas de oro. Patacones, le puede resultar un nombre raro, lo aclaro, es un tipo de moneda que se usaba en la época, generalmente una onza, equivalente a una onza de plata, provenía de una antigua moneda árabe y los españoles la seguían utilizando, y se lo consideraba el peso fuerte, para que vean que era una moneda importante. Si lo fuéramos a trasladar a la actualidad, siempre relativo, serían unos $80.000, es un dinero. Y después 22 onzas de oro. Las onzas variaban en esa época, no son como las actuales, la Troy, que es unitaria. Pero también serían unos $40.000. Estamos hablando de más de $100.000. A un sargento que era valiente, pero que tenía que recorrer un extenso territorio para poder llevar ese dinero
a esos oficiales que estaban pasando hambre y necesidades en su prisión. Francisco de los Santos cumple la misión. Algunos historiadores han dicho que en realidad no fue tan importante. Hablan incluso de que Artigas había tenido contactos con Lecor con respecto a mandar ese dinero a través del mismo jefe portugués que había conquistado la provincia oriental. Se discute, pero hay un dato importantísimo y que además demuestra que llegó. Que hay algunas referencias en Río Janeiro por las autoridades portuguesas. Y aparte, uno de los que es liberado en enero de 1821, junto a Andrés Guacorarí, a La Valleja y a otros jefes, es Francisco de los Santos. O sea, llegó, entregó el dinero y quedó prisionero. Acompañó la suerte de quienes llevaba el dinero. Ya con eso quedaba la historia uruguaya. O sea, todo lo que había hecho. Pero no fue lo único que hizo, porque él siguió actuando. Volvió a su territorio, vivió en la provincia cisplatina en ese momento, hasta que se inicia la revolución, la Cruzada Libertadora, en 1825. Y ahí, ya como teniente, comienza a luchar en el nuevo ejército de la provincia. Asciende a capitán y finalmente va a llegar a ser teniente coronel. Fue incluso, nacido en Santa Teresa, fue comandante militar de Santa Teresa en 1837 y fue lo que sería intendente de la ciudad de Rocha en ese momento. O sea, siguió su actividad cívica y también militar. Y al mismo tiempo siguió su actividad de productor, fue un productor rural en una zona que estaba muy despoblada, pero que no debemos pensar en un desierto, estaba poco poblada, pero había actividad económica. Y no solo había ganado, había cultivos. O sea, la gente cultivaba, había cultivos de maíz, de trigo. Ese Francisco de los Santos, que sigue su actividad, fallece finalmente en 1855, siendo teniente coronel retirado, incluso embanderándose con Oribe en la Guerra Grande, y quedando en la memoria del Uruguay como un fiel exponente de lo que fue el ejército artiguista. Un ejemplo, no único, de esa voluntad de libertad y a la vez esa valentía para plasmarla. Y ese hombre que no es de una sola faceta, no es un hombre que es un hombre por un hecho, es un hombre que a lo largo de su vida fue realizando diferentes hechos que lo fueron convirtiendo en un elemento valioso para el Uruguay. Bueno, aquí culminamos y espero que hayan disfrutado.